Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente y en esta noche de la Semana Mayor. Estábamos escuchando a nuestro amigo y hermano y misionero Miguel Bermúdez Marín hablando de todas las cosas que ocurrieron el Viernes Santo. Y en medio del pueblo hebreo los días comienzan en la tarde, o sea que desde las 6:01 o 1 minuto de ayer comenzó el viernes para el pueblo hebreo y concluyó hoy a las 6 de la tarde. Él enumeró todas las cosas que acontecieron en ese día. Desde la Santa Cena hasta la muerte del Señor Jesús a las 3 de la tarde. Y fue un sinnúmero, un grupo de eventos consecutivos en un lapso de tiempo de 24 horas. En este día, viernes, de 12 a 3 de la tarde, en aquel tiempo en donde Jesús estuvo en la cruz del Calvario, luego de ser condenado por el sumo pontífice y el Sanedrín, y luego Pilato, habiendo dado a Jesús al pueblo, a los soldados para que lo crucificasen, luego fue colocado en la cruz del Calvario. Pero vimos que antes fue azotado, se burlaron de él e hicieron un sinnúmero de cosas. Pero vamos a leer una escritura para inmediatamente entrar al tema. En el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, dice de la siguiente manera: esto fue cuando fue crucificado. Verso 32 en adelante dice: y saliendo hallaron a un cireneo que se llamaba Simón, a este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesús crucificado en la Semana Mayor. Para muchas personas, la crucifixión y muerte de Jesús fue en aquel tiempo
una desgracia para un hombre como Jesús. Estaban viendo a Jesús de Nazaret como un hombre que había comenzado a enseñar muy diferente a cómo enseñaba enseñaba el sumo sacerdote, la religión hebrea con el sumo sacerdote y los sacerdotes, demás sacerdotes, y al estar aparentemente él en contra, tuvo problemas con el liderato religioso. No era que Jesús estaba en contra de ellos, sino ellos en contra de Jesús. Pues Jesús estaba comenzando una nueva dispensación y estaba llamando a la gente a una nueva dispensación. Pero no comprendieron los de la dispensación de la ley que estaba comenzando una nueva dispensación bajo el ministerio de un hombre llamado Jesús de Nazaret, con el ministerio no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, que es un orden celestial. Ese es el orden ministerial mesiánico. Ese es el orden de la primera venida y segunda venida del Señor. Y a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Ellos pensaban que tenían que continuar en la primera dispensación y con el mensaje de la ley, y no podían recibir a otra persona que viniera enseñando un nuevo mensaje, una nueva dispensación y un nuevo ministerio para esa dispensación. Y no se dieron cuenta que ese hombre era el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando, y a los suyos vino y no le recibieron y no le comprendieron. Y por esa causa encontramos que aunque Jesús hizo las señales, los milagros que están registrados en la Biblia, y de seguro hizo más aún, con todo y eso no pudieron creer en él. Y podemos ver que en el programa divino había un plan que se tenía que llevar a cabo durante los 3 años y medio de ministerio antes de llegar a la Semana Mayor. Era una etapa ministerial, pero cuando se llegó a la Semana Mayor, ya se había llegado a la etapa o semana en donde la parte más importante de la primera venida del Hijo del Hombre, del Señor, se llevaría a cabo. Aquello que Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumpliría en la Semana Mayor. Allí estaba Jesús para cumplir esa palabra, esa profecía. También los salmos decían: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Todo eso estaba anunciado, ya se había llevado a cabo en David, pero aquello estaba simbolizando la muerte en la cruz del Calvario de Jesús. David no murió crucificado, pero pasó por una etapa en donde se vio en tantos problemas que su vida vino a reflejar la vida del Señor. Y así todos los demás profetas, porque cada profeta fue una porción de el Mesías.
En ellos se reflejó una porción de lo que acontecería en la vida del Mesías. Por eso usted encuentra a algunos profetas hablando en el Antiguo Testamento y en sus profecías acerca del Mesías parece que están hablando de ellos mismos, pero ellos están hablando siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y cuando se habla siendo inspirado por el Espíritu de Dios, en muchas ocasiones se habla como si fuera la persona la que está pasando o pasará por esas cosas. Se habla en primera persona. Ahora, la vida de Jesús, de este hombre que nació en esta tierra por creación divina, sin pecado, un hombre eterno, un hombre que podía vivir por toda la eternidad sin ver muerte, porque no tenía pecado. Era nada menos que el Elohim del Antiguo Testamento, el Melquisedec que había parecido a Abraham. Por eso él decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Y él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Amén. Le decían, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Lo tildaron de mentiroso, porque no sabían, no conocieron a Jesús de Nazaret como el Melquisedec del Antiguo Testamento, velado en carne humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Melquisedec se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamarás su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos atributos estaban en Jesús, pero la gente no comprendió. Y ya el profeta Isaías había dicho que no comprenderían, mirarían y no comprenderían, con sus ojos verían y no entenderían, teniendo ojos no veían, y escuchando a Jesús no comprendían. Estaban completamente ciegos. Pero como todas las cosas obran para bien al programa divino, en esa etapa de la Semana Mayor se requería, ante la presencia de Dios, un sacrificio perfecto que quitara el pecado del mundo, o si no, la raza humana perecería. Si había llegado a un momento como el tiempo de Noé, como el tiempo del diluvio, y la raza humana, encabezada por las religiones y grandes líderes religiosos y grandes gobiernos y políticos, no sabían la hora, el ciclo divino al cual habían llegado, como tampoco lo conocieron en el tiempo de Noé. Pero así estaba aconteciendo. Por eso Jesús decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Todos los demás seres humanos morirían
y quedaría un solo ser humano, Jesús de Nazaret, un ser humano perfecto, con un cuerpo creado en el vientre de María. Ahora Jesús comprendía eso, y Jesús comprendía que en la Semana Mayor llegaba un día en que se requería un sacrificio. El sacrificio tenía que ser ofrecido ante la presencia de Dios para quitar el pecado del mundo, porque ya para ese tiempo no era suficiente con cubrir el pecado. Solamente el pueblo hebreo era el que tenía el privilegio de, con sus sacrificios, cubrir el pecado de cada persona, pero permanecía en la persona. El resto de los seres humanos no tenían esos sacrificios ordenados por Dios. La raza humana estaba en el momento más peligroso. Por eso Jesús en el Getsemaní entregó su vida. Allí en el Getsemaní, Él dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la tome, sin que yo la beba, hágase conforme a tu voluntad, a como tú quieras. Y allí Él se entregó para el sacrificio, sabiendo lo que le esperaba a Él, pero sabiendo lo que le esperaba a la humanidad si Él no se entregaba como sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Él sabía también cuáles serían los beneficios para la raza humana con el sacrificio que Él llevaría a cabo. Así es que Él, ya este viernes de crucifixión, como la tradición acostumbra a señalar que fue el viernes, este viernes santo de la Semana Mayor, se llevaron a cabo todos estos eventos, incluyendo la muerte, la crucifixión del Señor. En la crucifixión del Señor colocaron a cada lado del Señor dos ladrones. Uno de ellos estaba injuriando al Señor, porque también veía que la gente que pasaban lo injuriaban también. Y estando siendo injuriado, uno de los ladrones dijo al otro que no era correcto hacer eso. Ellos estaban allí porque se lo merecían, pero Jesús ningún daño había hecho según este ladrón. Y así se lo dice al otro ladrón y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús era el rey de Israel, el cual vendría en su reino, aunque allí estaba muriendo por la raza humana? Este hombre, muriendo allí como un pecador, como un ladrón, sabía más del programa divino que se estaba llevando a cabo en esos momentos, y sabía más acerca de ese hombre que en la cruz del Calvario estaba colocado, llamado Jesús de Nazaret,
con un título encima de la cruz que decía: Jesús, Rey de los judíos. Sabía más un ladrón, ese ladrón, que el sumo sacerdote y que todos los ministros, sacerdotes juntos de la religión hebrea. Y por conocer al que estaba en la cruz y pedirle que se acordara de él cuando viniera en su reino, le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la hora de morir este ladrón, allí estaba Jesús. Al reconocer este ladrón a Jesús como el Rey de Israel, allí recibió la bendición divina. No era asunto de ser religiosos, era asunto de reconocer al Hijo del Hombre en su primera venida, aunque estuviera muriendo como un malhechor aparentemente delante del pueblo, pero era el Mesías prometido, el que había cumplido las promesas mesiánicas en medio del pueblo hebreo, y aún en la situación en que estaba, bajo las circunstancias que le rodeaban, aún así estaba cumpliendo escrituras que no podía cumplir en otra forma sino estando en esa situación. Todo estaba aconteciendo para que se cumpliera la escritura. Las religiones no lo sabían. Más bien decían: confió en Dios, ahora que clame a Dios para que le libre, que baje de la cruz, si es el Mesías, si es el Rey de Israel. Otros decían: veamos a ver si viene Elías, porque él dijo ciertas palabras cuando ya estaba para morir. Dice: desde la hora sexta fueron tinieblas sobre la tierra, o sea, desde las 12 del mediodía hasta la hora nona, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora nona, cerca de las 3, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama, porque decía Elí, Elí. Así sucede. Muchas personas escuchan y no entienden lo que escuchan. Pensaban que Elías habría de venir para librarlo. Veamos a ver si viene Elías para que le libre, dice. Y otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Así es que aún en la situación en que se encontraba Jesús, pensaban que Elías iba a venir, que vendría Elías y vendría en ese momento para librar a Jesús. Pero más Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, se rasgó de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Salieron de los sepulcros después que Jesús
había resucitado. O sea, con la resurrección de Jesús se levantaron los santos del Antiguo Testamento también. Pero a eso de las 3 de la tarde, cuando murió el Señor Jesucristo, el templo tuvo un impacto. El velo del templo se rasgó y allí se vio el lugar santísimo, se abrió el camino al lugar santísimo y allí se vio que ya la Shekinah no estaba, porque había estado por 3 años y medio allí ministrando en Jesús de Nazaret y el pueblo no lo sabía. Y también hubo un terremoto, el terremoto de la resurrección. Se abrieron los sepulcros. Ese terremoto fue mundial, pero se originó en la tierra de Israel, en Jerusalén, para la resurrección de los muertos en la hora del sacrificio. Fue la hora más grande, más sublime, más importante ante la presencia de Dios y para la raza humana. Si en ese momento no muere el Señor, la raza humana tenía que morir. Pero gracias a Dios que en el momento preciso, el Señor Jesús exclamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y el sacrificio se hizo perfecto. Ya no se requería un cordero, no se requería un animalito para matarlo y cubrir el pecado, sino que el Cordero de Dios en la cruz del Calvario derramó su sangre y nos ha limpiado de todo pecado. Ya no es cosa del pecado ser cubierto, sino quitado completamente. Así aconteció con la muerte del Señor Jesucristo. Todo esto aconteció 2000 años atrás, en la primera venida del Hijo del Hombre. Ahora esto fue tipificado también cuando Moisés hirió la roca para que diera agua para el pueblo. Allí estaba tipificando la muerte del Señor Jesucristo, del Mesías, porque Él sería herido en la cruz del Calvario. En la segunda ocasión en que Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que dé agua, Moisés no le habló, sino que le hirió de nuevo la roca, y la roca que lo seguía dice que era Cristo, o sea, representaba, simbolizaba a Cristo. Y cuando la hirió, Dios se enojó, porque en esta ocasión tenía Moisés que hablarle. La roca no podía ser herida, porque solamente una sola vez sería el Señor herido en la cruz del Calvario, solo una crucifixión literal, porque con esa quitaría el pecado del mundo. Moisés, por haber herido la roca la segunda vez, tuvo problemas delante de Dios. Dice Dios, no me glorificaste a mí, sino que te glorificaste tú mismo. Por tanto, no entrarás a la tierra prometida. Y toda persona que hiera a la roca en la segunda venida del Hijo del Hombre no entrará a la tierra prometida.
Ahí está hablando que muchas personas van a herir a la roca, la segunda venida del Hijo del Hombre, pero no podrá ser en una cruz literal, con una crucifixión literal, porque ya eso fue para 2000 años atrás. Pero tratarán de destruir la influencia de la segunda venida del Hijo del Hombre en este planeta Tierra. Tratarán de echar por el piso la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Tratarán de menoscabar, de perseguir y de criticar la segunda venida del Hijo del Hombre. Y no solamente el público ignorante, sino también las religiones y líderes religiosos, como en aquellos tiempos, también en nuestro tiempo, han de tener la misma ceguedad espiritual que el pueblo hebreo tenía, para que así pueda Dios tornarse de los gentiles a los hebreos, porque Dios se tornó de los hebreos a los gentiles porque el pueblo hebreo estuvo ciego a la primera venida del Hijo del Hombre y la rechazó y lo crucificó en su primera venida. Y la bendición pasó de los hebreos a los gentiles, para pasar de los gentiles a los hebreos. La segunda venida del Hijo del Hombre tendrá una segunda crucifixión, pero en forma espiritual, para el evangelio pasar de los gentiles a los hebreos, para Dios dejar a los gentiles y tornarse al pueblo hebreo. Pero antes, dice San Pablo, entrará la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Todo Israel son 144,000 hebreos para Dios, 12,000 de cada tribu. Ahora eso es así para la segunda venida del Hijo del Hombre, porque vendrá a los gentiles la segunda venida del Hijo del Hombre, porque son los gentiles los que están esperando la segunda venida del Señor. El pueblo hebreo todavía está esperando la primera venida y no sabe que ya aconteció. Pero el pueblo gentil, el reino de los gentiles, con sus grupos políticos, sociales, religiosos y demás grupos, estarán ciegos a la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero dice la Escritura, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Esa es la única esperanza que hay para el ser humano, poder ver la segunda venida del Hijo del Hombre, escuchar la gran voz de trompeta para ser llamado y recogido, y ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No hay otra forma para recibir y ver la segunda venida del Hijo del Hombre, que viene con sus ángeles para llamar y recoger a todos los escogidos y para tener el ministerio en medio de los gentiles de la predicación del día de venganza del Dios nuestro para el reino de los gentiles, y de la gran voz de trompeta para los escogidos, para así llamar y recoger
a todos los escogidos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos, a los que están vivos, y la resurrección de los muertos, a los que partieron en el pasado. Ese es el programa divino para este tiempo final. En la Semana Mayor. Estamos viviendo en la Semana Mayor actualizada. Estamos viviendo en el tiempo en que habrá una segunda crucifixión, no literal, sino espiritual. Y todas aquellas cosas que acontecieron en la primera crucifixión vendrán a ser tipo y figura de las cosas que acontecerán en la segunda crucifixión, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así, en la Semana Mayor actualizada, estará aconteciendo para que se cumpla la parte más importante del programa divino, que dará lugar a la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Será para que se lleve a cabo la obra de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, reclamando toda su propiedad que con su sangre redimió 2000 años atrás. Recuerden que en la primera crucifixión tenía que llevarse a cabo un programa que estaba escondido de la vista, de los ojos, de la mente, del entendimiento de la gente de aquel tiempo, de los religiosos de aquel tiempo. Estaba escondida la obra que Jesús llevaría a cabo, el Mesías llevaría a cabo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Las religiones pensaron: hemos acabado con este falso profeta. Dios dijo: Jesús ha acabado con el diablo en la cruz del Calvario. Ha acabado con el enemigo. Porque ahí el diablo le enterró el aguijón de la muerte a Jesús y no pudo sacarlo. Por lo tanto, Jesús, aunque aparentemente estaba teniendo una derrota, Jesús allí estaba cumpliendo el propósito para el cual Él había venido, para como Cordero de Dios quitar el pecado del mundo con su sangre que estaba derramando en la cruz del Calvario y con su vida que estaba dando por la humanidad. Y el diablo no lo sabía. Y el sumo sacerdote Caifás tampoco lo sabía. Y los ministros sacerdotes de aquel tiempo tampoco lo sabían. Si el padre de ellos no lo sabía, menos lo iban a saber los hijos. Porque Jesús le dijo a ellos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Amén. Así es que ni el diablo sabía lo que estaba pasando. El diablo creía que todo estaba a su favor. Estaba acabando con Jesús de Nazaret. Y el diablo no sabía que era Jesús el que estaba acabando con el diablo. El plan, programa secreto que Jesús estaba llevando a cabo allí en la cruz del Calvario, solamente Jesús lo conocía. Y a ese plan, a ese programa, fue que en el Getsemaní Él se entregó y dijo: si no puede pasar esta copa sin que yo la tome, sin que yo la beba, pues hágase conforme a tu voluntad.
allí en la cruz del Calvario estaba tomando, bebiendo la copa de la muerte para bendición de los hijos de Dios. Ahora hemos visto que murió. La tierra se estremeció. Un terremoto. Los muertos resucitaron, pero permanecieron en su lugar hasta el otro día en que Jesús se levantó y se levantaron con él, de lo cual hablaremos el próximo domingo. O sea, esperaron hasta el domingo, no al otro día, sino esperaron el viernes con el terremoto, resucitaron, pero se levantaron con el Señor el día domingo. Ahora sus cuerpos ya estaban allí, listos para recibir el alma de los santos que estaban en el paraíso, que vendrían con Jesús de Nazaret. Ya el cuerpo estaba allí listo, esperando por ellos. Ahora, Jesús cuando murió, dice la Escritura, que fue sepultado y su espíritu bajó al infierno, que es la quinta dimensión, y allí le predicó a las almas encarceladas que fueron rebeldes en el tiempo de Noé, fueron rebeldes al mensaje de Noé, cuando Noé preparaba el arca. No creyeron al mensaje de Noé. Y ahora Jesús visita la quinta dimensión, no porque quería visitar la quinta dimensión, porque ¿quiere usted ir a la quinta dimensión? La quinta dimensión es el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Pero el alma que pecare, esa morirá y va a el infierno. Por eso Jesús, habiendo tomado el pecado del mundo, tenía que ir al infierno, porque llevó el pecado de todos. Él fue al infierno para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno. Amén. El que entraba al infierno no podía salir. Jesús entró y allí tuvo una batalla. Él dio testimonio a aquellas personas que allí estaban. Dio testimonio del mensaje de Noé y les confirmó el motivo por el cual ellos estaban allí. Sí, Señor. Y dice también, luego en Apocalipsis, que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Allí en el infierno tuvo la lucha, la batalla con el diablo, el que tenía el imperio de la muerte, las llaves de la muerte, y le quitó las llaves en la batalla. Le ganó la batalla allí en el infierno y luego salió del infierno y pasó al paraíso, la sexta dimensión, en donde estaban Abraham, Isaac, Jacob y todas esas personas esperando por él, y también Juan el Bautista, preparándole el camino, preparando la venida del Hijo del Hombre a la sexta dimensión. Ahora, ¿quiénes de los que estaban en el infierno conocerían a Jesús? Allí estaban personas que lo conocían. Por ejemplo, el joven rico
de la parábola, pero que también en realidad hubo un hombre rico, un joven rico, que amó más el dinero que la vida eterna. Allí de los que murieron en ese tiempo que Jesús estaba sobre la tierra, pero que no creyeron en Jesús, se encontraron también en la quinta dimensión y le vieron. Y también Judas Iscariote. Judas Iscariote había bajado al infierno el mismo día, pero en la noche. Había bajado al infierno y allí se encontró con Jesús. Veamos si fue en la noche o si fue en la mañana. Fue durante la mañana. Judas Iscariote murió porque cuando vio que habían condenado a Jesús, mire usted cómo dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido sus 30 piezas, las 30 piezas de plata, a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Velo tú, o sea, viéralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora ustedes pueden ver una cosa. Para la crucifixión del Señor, Judas entregó al Señor. Luego, cuando ve que lo condenan a muerte, se arrepiente. Arrepentido devolvió el dinero, pero ya era demasiado de tarde. Jesús había dicho: el Hijo del Hombre va como está escrito. Mas ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, el cual entregará al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido no haber nacido en esta tierra. Vean ustedes, no había oportunidad de arrepentimiento, aunque era un arrepentimiento sincero. Porque cuando se cruza la línea entre la gracia y el juicio, entre misericordia y juicio, ya no hay oportunidad. Y en este caso, entregar al Mesías en su primera venida no tenía perdón de Dios. La Escritura dice también que Judas se fue a su lugar, a la quinta dimensión. Judas vino a ser como fue la serpiente que engañó a Eva. Judas Iscariote vino a ser el velo de carne que usó el diablo para entregar a Jesús a muerte. En palabras más claras, el hijo del diablo más grande que había en aquellos días estaba sobre la tierra. Los sacerdotes, los levitas, los fariseos y saduceos y el sumo pontífice pensaban que era Jesús y decían que era el príncipe de los demonios. Pero era Judas
Iscariote. Por eso cuando se llegó el momento en la semana mayor, el diablo entró en Judas Iscariote para llevar a cabo esa parte de la entrega del Señor. Y luego se fue, se ahorcó y regresó a su lugar, a la quinta dimensión. Así es que cuando Jesús llega a la quinta dimensión, se encuentra con Judas Iscariote nuevamente y estaba arrepentido. Porque cuando le vio que lo habían condenado, estaba arrepentido. Y de seguro le preguntó a Jesús: ¿hay oportunidad para mí, para yo seguir siendo tu discípulo, seguirte a ti y tú perdonarme el error que yo cometí? No había perdón ni en el mundo terrenal donde había estado Jesús y Judas Iscariote, y no había perdón tampoco en la quinta dimensión para Judas Iscariote. Luego Jesús salió y Judas se quedó hasta el día de hoy. Jesús salió del infierno de la quinta dimensión y pasó a la sexta dimensión, al paraíso. Y dice la Escritura: abrid puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente. Jehová es el Rey de la Gloria. Eso está dicho dos veces. La primera se cumplió en su primera venida. La segunda se cumple en su segunda venida. Eso se cumple en el tiempo final. Ahora vamos a dejar lo de la resurrección y la entrada de Jesús a el paraíso para el mensaje de resurrección. Lo hemos colocado ya en esta tarde en el paraíso. Pues Jesús tomó las llaves del infierno y de la muerte. Salió del infierno porque sabía cómo salir. Tenía las llaves. Y no es una llave literal. Y pasó al paraíso. En el paraíso, Juan el Bautista lo estaba esperando con los profetas del Antiguo Testamento, con todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la resurrección. Así es que Juan el Bautista preparó la primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Mesías en este planeta Tierra para los seres humanos por 6 meses. Y en el paraíso, en la sexta dimensión, preparó la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías, por 3 años. O sea, el ministerio de Juan el Bautista fue más largo en el paraíso que en la dimensión terrenal. Y el ministerio de Jesús fue de 3 años y medio aquí. Pero cuando pasó al infierno, fueron poquitos días. Y cuando pasó al paraíso, menos tiempo todavía. Porque él pasaría por el paraíso a buscar a los santos del Antiguo Testamento, porque el sacrificio había sido hecho perfecto y ya el pecado
que ellos tenían cubierto ya había sido borrado con la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. O sea que la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, que estaba quitando el pecado del mundo, trabajaba para los de Jesús hacia atrás y los de Jesús hacia adelante. Para el pasado y para el futuro. Así es que esa sangre de Jesús se necesitaba para quitar el pecado del mundo a todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Así es que no era cualquier sangre, era la de Jesús, era la sangre de Dios, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso pudo quitar el pecado del mundo, y hoy nosotros podemos decir: la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Jesús crucificado en la Semana Mayor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín en esta noche para concluir nuestra parte. Será hasta la próxima ocasión, la cual espero no sea muy tarde, no esté muy lejos esa próxima ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde.